Estaba sentada en primera fila de la graduación de BSSM, viendo a los estudiantes graduarse mientras la gente les aplaudía. Y me conmovió mucho. Comencé a pensar en mi graduación y en cómo mis papás pagaron un precio para que yo estuviera donde estoy. Y no solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente, se dieron para ver todas las cosas que pasarían en mi vida. Y les envié un texto a mi mamá, ni siquiera el Día de la Madre, pero pensé, no puedo esperar. Le mandé un texto agradeciéndole a ella y a mi padre por lo que hicieron. Y mientras estaba sentada allí, comencé a pensar en la eternidad y en cómo el cielo no es solo una experiencia singular de la gloria de Dios, sino que es una experiencia comunitaria de miles de generaciones cantando juntas, honrando a Rey Jesús, adorando al Cordero, pero también estando juntos. Y empecé a pensar en el poder de la herencia generacional y el poder de las vidas vividas ante el Señor, a veces por una generación que nunca iban a ver. Y sabes, cuando vine a la escuela, este ambiente es muy alentador. Y la gente me decía cosas que nunca había escuchado o que había escuchado muy poco, pero que eran distintas, que marcaban. Eres esto, eres aquello. Y pensaba a los 22 años, no recuerdo haber hecho nada de eso. De verdad no recuerdo. Y luego el Señor comenzó a mostrarme cómo mi mamá y mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos hicieron el trabajo que estableció algo en mí. Y en Hebreos 11 es interesante que es un pasaje tan poderoso sobre la fe, pero termina muy intensamente. No sé si alguna vez lo has leído. Comienza hablando de todos los mártires de la fe y están hablando de que los partieron en dos, los sirvieron en aceite. ¿Sabes? Algunos de los hombres de Dios fueron crucificados al revés porque no serían crucificados como Jesús. Estas personas que dieron sus vidas por la fe, termina diciendo, y no entrarán en su herencia aparte de nosotros. La idea de que el cielo, la gran nube de testigos, no solo está allí animándonos para un buen día, en realidad nos están animando para una gran herencia que Jesús pagó y que nos comisionó para caminar en ella. La idea de que no es solo para mí, sino también para el cielo, es un pensamiento increíble. ¿Te imaginas que tú sí a Dios no solo impacta el hoy, sino que impacta la eternidad? Y no solo eso, sino que tú sí está más allá de tu vida. Y esta cultura, ¿sabes? Creo que siempre ha sido así, pero escuchas YOLO, solo se vive una vez, sí, sé que lo has escuchado. FOMO, YOLO, miedo a perderse, solo se vive una vez. Hay todos estos eslóganes y declaraciones que construyen y fortalecen este pensamiento. Vive tu vida, vívela para ti y vívela al máximo para que puedas tener una buena. Eso es bueno en tu mejor día, pero cuando te enfrentas al dolor, eso no te da suficiente visión para caminar con valentía. Vivir tu vida simplemente para ti mismo es como vivir una vida mirando a través de una cerradura en lugar de una puerta abierta. El Señor me mostró esta imagen en Apocalipsis 4. La puerta del cielo está abierta y dijo, cuando vives para esta realidad finita, es como mirar al cielo a través de una cerradura. Entonces solo puedes ver un poco. Pero Él dijo, Hailey, he hecho un camino para que mi pueblo pueda vivir con una puerta abierta, mirando directamente a la eternidad, viviendo para una vida que quizás nunca verán. Escribí esto en mis notas. Hay un evangelio grandioso, no el evangelio de Jesús, sino el que dice tienes que ser grande, poderoso, llenar estadios. Dijo Darren Williams, dije, tienes que tener seguidores. Y no hay nada malo con eso, pero el problema de este mensaje es que necesitas ser grande para ser poderoso. Tienes que ser grande para ser impactante. Y eso está aplastando las raíces de lo que el Espíritu está haciendo en la iglesia. Verás, no estamos viviendo para un momento grande. No estamos viviendo para este momento. Este momento hace eco en ambos sentidos a través de la eternidad. Hace eco en generaciones por el bien de la gloria de Jesús. Y hay una historia en la Biblia, hay muchas historias interrelacionadas que me dicen que no estamos simplemente viviendo para el 2023. Vamos a Jueces 3. Vamos a entrar un poco en modo de enseñanza, así que pónganse los cinturones. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Aon? Levanta la mano.
Sí, no muchos, ¿verdad? Eso es porque no muchos de nosotros leemos Jueces. Es un libro difícil de entender, es bastante doloroso. Es literalmente lo que tu vida parece cuando te rebelas contra Dios. Simplemente no es muy divertido. Y tampoco acaba bien. Es como, y el pueblo no tenía rey, hicieron lo que vieron correcto a sus ojos. Entonces en Jueces 3 lo que está pasando es que los israelitas salieron de Egipto, pasaron por el desierto y ahora entraron en la tierra prometida. Están viviendo en la tierra prometida que Dios les dio, pero viven en rebeldía. Por un tiempo están viviendo al Señor y luego la próxima temporada se rebelan, están adorando ídolos, se mezclan con otros dioses y cada vez que se rebelan contra Dios, Él les quita su favor y uno de los hiitas aparece y se hace cargo. Los amalecitas, los tushuitas, los moabitas, medianitas, todos estos hiitas se unen y aparecen y se lo llevan todo, su comida, su ganado, su riqueza. Quiero decir, ves a Gedeón trillando trigo en una prensa de vino, que no es donde haces eso, lo trillas en la colina, de lo contrario todos los pequeños se quedan atascados. Así que esta gente está desesperada y hambrienta y llegamos a la historia en Jueces 3, están clamando a Dios por un libertador. Y Dios nos responde dándoles un pequeño zurdo benjamita. Me encanta eso, me encantan los detalles que el Señor nos da. Pensó en decirnos que era zurdo y en realidad en el versículo 15 habla de Ahod atando un cuchillo a su muslo derecho. Cada vez que veo pequeños detalles como este, siempre digo, ¿por qué mencionamos zurdo y derecho? Estoy seguro que había una buena razón. Mi teoría es que probablemente es inusual tener un hombre zurdo. Y entonces mi pensamiento es que probablemente cuando lo buscaron para ver si tenía algún tipo de arma, miraron si había una espada atada a su muslo izquierdo en lugar de su derecho. Es como que lo inusual de que él fuera zurdo lo llevó a salirse con la suya llevando un cuchillo a las cámaras del rey. Así que él aparece en escena y está trayendo un tributo al rey en Eglón porque los aterrorizaba, les roba toda su comida y dice, venimos en paz, pero en realidad tiene un cuchillo. Él está allí para liberar a su pueblo. Así que quiero que te imagines a algunas personas cargando este tributo y vea el versículo 16. Ahod hizo para sí un puñal de 2 filo de un codo de largo y lo ató en su muslo derecho debajo de sus ropas y lo presentó al tributo a Eglón. Y ahora Eglón era un hombre muy gordo. Yo no escribí la Biblia. Y cuando Ahod termina de presentar el tributo, mandó afuera a la gente que cargaba el tributo, pero se regresó desde las imágenes de piedra que estaban cerca de Gilgal. Y una versión de la Biblia dice que Ahod se fue con la gente, así que ya habían presentado el tributo y luego se regresó. Creo que el momento que Ahod estaba esperando no se presentó, así que ya se estaban yendo. Y dice aquí que se regresó de las imágenes de piedra que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, rey. Y le ordenó silencio. Y todos sus siervos salieron de su presencia y Ahod se acercó a él mientras estaban sentados solos en su fría recámara. Y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y se levantó de su asiento. Así que el rey se levantó y Ahod con su mano izquierda tomó un puñal de su muslo derecho y lo metió en su vientre. Y luego da un detalles algo extraños donde su grasa se derramó y muchas cosas fueron mencionadas allí. Y Ahod se escabulle y ahora derroca a este rey que ha estado oprimiendo a los israelitas y ellos viven en libertad durante 80 años. Así que las personas que inicialmente estaban oprimidas ahora son libres porque Ahod apareció en la escena. Ahora, lo que es realmente interesante es, Hailey, esto es increíble. Lo que es realmente interesante para mí es que cuando leo la Biblia me hago muchas preguntas. Y la pregunta que me hice cuando leí esta historia es, ¿qué pasó en Gilgal? Lo que sucedió entre Ahod presentando un tributo a un rey, dándose la vuelta en las imágenes de piedra de Gilgal y diciendo, tengo un mensaje para ti. ¿Qué ocurrió en ese momento? Quiero que vayas a Josué 4.
Por el bien del tiempo, solo quiero parafrasearte. En el verso 19, aquí en Josué 4, Moisés está muerto, este es Josué, Moisés murió, Josué toma el mando, él está guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Están a punto de entrar, pero se enfrentan al río Jordán. Y Dios le dice a Josué, tal como lo hizo con Moisés y el Mar Rojo, le dice a Josué que levante su mano y el Jordán se divide, y el requisito previo era que los sacerdotes se pararan en el río con la presencia de Dios, con el arca de alianza, y luego toda la gente pasada por el Jordán en tierra seca. Y al final Dios instruye a Josué para que recoja un hombre de cada tribu y recoja una piedra donde están los pies de los sacerdotes, y dijo, llévenla sobre sus hombros, así que deben haber sido grandes. Y entonces Dios instruye que cuando te establezca en el campamento, vas a hacer un monumento para mí donde las piedras del Jordán. Así que vayamos al versículo 19. Acamparon y acampó en... Dilo más fuerte, en Gilgal, en la frontera de Jericó. Y esas 12 piedras Jordán las puso en Gilgal. Y le dijo, cuando sus hijos les pregunten por qué están aquí estas piedras, el Señor su Dios hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Esto es lo que quiero mostrarte. Quiero mostrarte que Ahod vino con un plan, pero en el momento no lo pudo cumplir. Y él estaba regresando con la gente que había presentado el tributo y se preguntaba, ¿cómo voy a entrar en lo que Dios me llamó a hacer? ¿Cómo voy a liberar a estas personas? ¿Cómo voy a convertirme en el gran rompimiento que Dios me está llamando a hacer? Y entonces vio las piedras. Y Ahod, un pequeño hombre benjamita, conocía las historias porque su padre le había contado y su abuelo se lo habría dicho y su bisabuelo también. Y el mensaje era que Dios partió el Mar Rojo para Moisés, partió el Jordán para Josué, que nuestro Dios es poderoso y que debe ser temido. Y creo que en ese momento se paró donde un rey extranjero que servía a dioses extranjeros se había apoderado de un pueblo y recordó, tengo un Dios que es poderoso, tengo un Dios al que hay que temer. Y ese hombre, ¿qué Dios tiene? Tiene ídolos muertos, pero yo tengo un Dios viviente. Y en ese momento adormió un monumento generacional, algo que nunca había visto antes, que nunca experimentó, y recordó la historia de un pueblo valiente. Y en ese momento se volvió y dijo, Rey, tengo un mensaje para ti. Y en ese momento, desde la valentía de una generación que nunca vio, la valentía de una generación que nunca lo vería, Ahod se paró en un momento. Pisó los hombros de una generación como un subsuelo, su techo se convirtió en subsuelo y él liberó a un pueblo. Algunos de ustedes están aquí, tienen generaciones de su lado, tienen generaciones de cristianos, personas que te han allanado el camino. Algunos de ustedes en esta habitación son los primeros en su hogar. Quiero decirte que no es suficiente vivir una vida para nosotros mismos. Hay momentos en los que el dolor viene a ti y la decepción está gritando fuerte y vivir para mí no es suficiente. Pero cuando recuerdo que hay una generación que podría pasar por una piedra conmemorativa que establecí para darles valor, para liberar a una generación de repente, las cosas son diferentes. Ruth habló de Gálatas 6 diciendo, no os canséis de hacer el bien. ¿Quieres saber por qué Pablo dijo eso? Porque nos cansamos. Nos cansamos de hacer el bien y tenemos que vivir para algo más allá de nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando tenía 12 años, mi padre oraba en lenguas antes de que yo tuviera 12, pero me importó a esa edad. Y éramos parte de una iglesia más conservadora, hermosa. Estoy tan agradecida que me hayan dado una herencia tan grande. Todavía vuelvo y estoy con ellos cuando voy a Sudáfrica. Pero nos enseñaron sobre las cosas del Espíritu. Mi mamá y mi papá habían tenido algunos derramamientos del Espíritu Santo por accidente. Tuvimos muchos derramamientos accidentales y los amamos cuando estaban a él. Recuerdo que en un momento durante el avivamiento de Toronto teníamos como silbato y estábamos marchando en la luz de Dios. Incluso hicimos cosas como marchando.
Bueno, había muchos de esos. Como hija de un pastor hice muchas cosas. Mi madre me llamaba al escenario y me decía, Hailey va a hacer mímicas para esta canción. Y yo, no hay mímicas para esta canción. Y a los 15 años no quieres estar en el escenario haciendo estas cosas. Pero yo estoy haciendo, sí, un montón de grandes movimientos de brazos porque no había nada que hacer. Aprendí a tocar bajo cuando tenía 15 porque nuestra iglesia tenía un bajo y nadie podía tocarlo. Y yo toco la guitarra, así que hasta toqué la batería. Yo estaba siempre en la iglesia haciendo eso, pero mi padre no puede hacer eso porque él es un profesor de matemática y le encanta que cuente esta historia. Mi papá mide 6 pies de alto, es un atleta grande y fuerte, y él se paraba donde está Greg Moore en el servicio, y él adoraba al Señor y oraba en lenguas. En ese tiempo la gente realmente no estaba orando mucho en lenguas, no estábamos en contra de eso, solo que no estaba pasando, y él decía, bendito Señor, barashum, barashum. El problema es que era su lengua, y mi hermano, que era un adolescente, solía burlarse de él todo el tiempo. Le decía, papá, eso no es de verdad. Todo el mundo puede decir barashum. Pero a mi papá no le importaba y seguía de pie bendiciendo al Señor y haciendo barashum. Y recuerdo que a los 12 realmente quería mi lenguaje de oración. Y pensé, bueno, si él puede hacer barashum, yo puedo hacer barashum. Y recuerdo que salí del asiento y mi padre ni siquiera notó que me paré detrás de él. Y mientras mi padre bendijo al Señor y decía barashum, yo también empecé a decirlo. Y mientras unía mi fe a ese momento, las lenguas comenzaron a fluir de mi boca. Recuerdo que cuando tenía 6 o 7, mi madre escuchó de este derramamiento del Espíritu que estaba pasando en Toronto, Canadá, y que la gente estaba volando allí. Mi madre era la pastora de adoración de nuestra iglesia. Honestamente, no puedo hablar lo suficiente de mi madre y de lo que ella como mujer pasó en la iglesia para ser pastora y líder. Cuando trajo la música del diablo con batería y... Gracias, Bahrain y Jen. Su hambre por el Señor, su firmeza en Dios. Y recuerdo que ella fue a esta conferencia un viernes y un sábado. Y años más tarde ella me ha contado cómo en ese momento pensó, bueno, soy una persona muy seria y ahí se ríen mucho, necesito gozo. Así que ella fue y se sentó en la conferencia para recibir gozo, esperó y nunca recibió nada. Y ella regresó a una iglesia metodista ese domingo. Estaba dirigiendo la adoración para la Santa Cena. Solo quiero que te lo imagines, todo tranquilo, una guitarra y una voz. Y hay unos bancos para arrodillarse delante de ti con un pasamanos donde pones tu copa de comunión. Y estamos leyendo liturgia y mi mamá probablemente está tocando algo tranquilo como la sangre de Jesús. Y de repente, mientras la gente se arrodilla en el frente tomando la Santa Cena, mi madre comienza a reírse histéricamente. Y ella tuvo que excusarse e ir a esconderse en lo que llamamos la sacristía, en la parte de atrás. Yo no estaba en la iglesia esa noche, estaba en casa de mi abuela. Y cuando mi abuela abrió la puerta y vio a mi madre se puso a llorar. Se sintió tan incomprendida. Digo, la siguiente semana pusieron en nuestro boletín de la iglesia que su pastora no estaba poseída por demonios, sino que era una manifestación del Espíritu. Así de incomprendido era. Era muy poco común. Y recuerdo cuando tenía 6, escuchando a mi madre hablar con su madre, de lo incomprendida que se sentía. Pero como nunca antes había sentido algo así, y como no iba a retroceder en la búsqueda de lo que Dios tenía para ella. Recuerdo a mi abuelo predicando solo unos días antes de que falleciera de un cáncer etapa 4, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Recuerdo que después de hacer la escuela de ministerio y le dieron un viaje misionero a Sudáfrica, hice un llamado de sanidad y mi abuela de 81 años vino al frente para pedirme que orara por ella porque le habían diagnosticado cáncer que acababan de extirpar de su intestino delgado. Y recuerdo que recibí un texto 4 meses después diciendo que no encontraron cáncer en su cuerpo.
Recuerdo en enero de 2020, cuando el Espíritu Santo me tocó aquí y cambió mi vida para siempre. Mis padres vinieron después de 2 días, después de un violento y tembloroso encuentro de 6 semanas. Aterrizaron aquí 2 días, viendo a su hija verse ridícula mientras el Espíritu Santo la seguía tocando. Y la misma madre que se mantuvo firme para que un niño de 6 años la escuchara fue tocada por Dios de una manera profunda. Vivimos para una generación que no podemos ver. Estamos viviendo por momentos más allá de este momento. Estamos viviendo una vida que hará eco hacia adelante y hacia atrás y hacia la eternidad. Y tu sí importa. Cuando Pablo molesta a Timoteo, en 2 Timoteo 1, creo que es 25, perdón, creo que es el 5, del 1 al 5, le dice, pero le recuerda a Timoteo que el mismo fuego que arde en él, la misma pasión que tiene por el Señor, la misma hambre que tiene para avanzar en el reino, una vez la vio en la madre de Timoteo, Eunice, y en su abuela Loida. Porque Loida conoció a Dios. Loida conoció a Jesús, una mujer judía que se apoderó del evangelio en tiempos donde la gente era perseguida por ella. Y Loida cargó un fuego en ella por el reino tan bien que lo sembró a su hija Eunice. Y Eunice se casó con un gentil, así que no estoy segura de cómo funcionó eso en la cultura judía, porque Timoteo no estaba circuncidado cuando comenzó a ministrar con Pablo. Eso fue lo primero que Pablo hizo. Pero en fin, lo que estoy diciendo es que esta mujer de Dios se aferró a quien era Jesús. Lo administró de tal manera que el mismo fuego que ardía en ella ardía en su hija. Y su hija lo administró de tal manera que el mismo fuego que ardía en ella ardía en su hijo. Algunos de nosotros en esta habitación llevamos un fuego que no empezamos. Algunos de nosotros llevamos un fuego que alguien más encendió. Y es un privilegio. Es un privilegio hospedar la gloria de Dios. Pero es también una responsabilidad. Esto no es solo por un buen momento para nosotros. No nos reunimos en este edificio solo para tener un momento glorioso en su presencia, aunque siempre lo disfruto. Pero oro porque esos momentos en su gloria, cuando llegue a estar en su presencia, provocan y enciendan un fuego en mí. Como Pablo dijo, agita el fuego en ti, Timoteo, que recibiste por la impartición de Loida, de Eunice, de todos los apóstoles. Avívalos. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de una generación que paga un precio. Que tienes la responsabilidad de llevar esto. ¿Por qué? Porque mi gloria transforma al mundo, mi gloria sana, mi gloria salva, mi gloria entrega. Y Timoteo, lo que vive en ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios amaba tanto a Asia, a África, a Europa, porque de tal manera amó Dios a los perdidos que dio a su único hijo. Y puedo decirles que la máxima demostración de herencia santa es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La mayor transferencia de riqueza espiritual que sucedió en el reino fue cuando la cruz se convirtió en nuestra realidad. Jesús tomó todo lo que le pertenecía y lo reunió y nos lo dio. La cruz tomó cada separación, cada distancia, cada carencia y puso en nosotros la victoria de un reino que no puede ser sacudido. Me veo salvaje y apasionada. Hoy soy salvaje y apasionada. Pero en mi peor día no tengo el valor suficiente para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero estoy tan agradecida de que no lo necesito. Porque hay uno que me da valor. En Juan 20. Creo que necesito un Kleenex, por favor. Gracias. Siento el fuego de Dios. Incluso de pie en esta habitación, aquí donde estuvo Earl Johnson, luchando por un sonido en la adoración que albergaría su presencia. Pienso en Brian con su guitarra sentado bajo Don Potter. Quiero decir, Brian solía cantar a veces simplemente eclipsándose a lo que Dios estaba haciendo. Estamos parados en una herencia.
Y no me refiero a una responsabilidad pesada, pero espero que sea una invitación. Siento este sentido de responsabilidad. Tengo que entregarle a una generación algo mejor de lo que me dieron. Y no es por fuerza ni por poder, sino por su espíritu. Jesús en Juan 20, creo que es versículo 19 o algo así. Él murió en la cruz, resucitó y estaba a punto de reunirse con sus discípulos. Algunos de ellos lo vieron, algunos no. Y Él les muestra sus manos. Muchos piensan que es para identificarse a sí mismo. Estoy seguro que lo fue, pero hubiera podido elegir otras cosas. Pudo haberles contado historias, pero en cambio les muestra lo que acaba de hacer por ellos. Y Él levanta su túnica y les muestra su costado. En este momento pienso en lo que significaban esos agujeros y esa cicatriz en el costado de su cuerpo. Por mi redención, por mi sanidad, por mi reconciliación, por el poder de Dios para pertenecer a un cuerpo de creyentes. El dolor que soportó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba mirando a través de una puerta abierta al cielo y sufrió y soportó la cruz. ¿Por qué? Porque Él vio gloria en una generación. Y Jesús expone todo lo que logró. La sanidad de las naciones, donde su sangre, su vida, literalmente se derramó de sus manos y su costado, mostrándoles todo lo que logró, que hace. Él sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. No solo logró una gran victoria, sino que ahora les está dando la promesa de Él con ellos para siempre. Cuando Él está consolando a sus discípulos en Juan 14, Él dice, enviaré a otro. Él no quiere decir diferente de, Él quiere decir otro igual a mí. Los discípulos que vieron a Jesús resucitar a los muertos, expulsar demonios, limpiar leprosos, literalmente restaurar a las mujeres atrapadas en adulterio, restauró la vista de los ciegos. Ahora Jesús está diciendo, como ustedes han caminado conmigo, voy a caminar con ustedes por mi espíritu, con cada creyente. Todos los que eligen recibir la salvación y recibir la cruz, ahora pueden tener mi espíritu. Cantamos una canción, nunca ha sido sobre el desempeño, perfección, lucha por la aceptación. Déjame decirte, es solo por la sangre. Nunca se trató de ganar o de merecer, es un regalo. Quiero decirte, he intentado desempeño, he intentado perfección, he intentado ganármelo, he intentado merecerlo. Se siente como muy activo, como que estuvieras haciendo algo. El problema es que realmente no llegas muy lejos. Te cansas antes de llegar a la meta. Este mensaje no se trata de convertirse en algo que no eres. Se trata de ofrecer quién eres. Es inclinándose y rindiéndose al Espíritu de Dios que caminas con valentía y construyes un monumento para una generación que tal vez nunca veas. No estamos buscando grandes momentos, estamos buscando momentos determinados. No servimos a un Dios de suma, sino de multiplicación. Cuando yo traigo uno, Él no trae uno, sino trae 1,000 millones. Si uno puede derrotar a 1,000 y 2 a 10,000, no es porque 2 aparecimos, sino porque Él apareció con nosotros. Hay una generación allá afuera que necesita un pueblo que está construyendo más allá de sí mismo. Necesitan un pueblo que esté dispuesto a pararse sobre Jesús y declarar la verdad cuando hay un montón de mentiras a su alrededor. Y necesitamos personas que sepan cómo amar independientemente de lo que está sucediendo en la vida de alguien. Este es nuestro llamado. Algunos de ustedes en esta sala han estado un poco decepcionados. Algunos han tenido un golpe en su corazón, en su mente, en sus emociones en esta temporada. Y te sientes como, ¿cuál es el punto? ¿Sabes qué? No puedo decirte que cada día va a ser más fácil, pero lo que puedo decirte es que cada muerte en el reino es una resurrección. Gloria en gloria no es fácil, a veces muerte a vida, pero en este momento siento que Él está poniendo delante de ti una generación, una gran nube de testigos. Hay gente que te está animando. ¿Por qué? Porque tú sí importa. Y tal vez conozcas a un nieto o a un tataranieto en el cielo un día que nunca vas a conocer aquí. Y podría contarte una historia que su madre le contó sobre su tatarabuelo. Puede que conozcas a una persona en la calle. Sabes, estaba sentada con alguien que su abuelo le compartió el evangelio y lo encontraron. Ponte de pie, quiero orar por ti.
Mientras estás de pie, solo quiero decir esto porque lo olvidé. ¿Sabes qué es interesante sobre Ahod? Ahod obtuvo valor de la generación de Josué. Josué tuvo valor de la generación de Moisés. Y hace unas 7 semanas prediqué sobre la canción de Miriam. Miriam era una niña de 6 años que intervino justo cuando su hermano conoció a la hija del faraón. Una niña de 6 años que se puso de pie y le dio un plan a la hija de faraón para que en realidad salvara la vida de su hermano. Una niña de 6 años que probablemente no habría sido recordada en el closet del Mar Rojo o en el Jordán. Y sentí que algunos de ustedes tienen que saber que sin Miriam no habría una Ahod. Sin Miriam no habría Gilgal. Siento que algunos de ustedes necesitan saber que no están viviendo para lo que la gente dice de ustedes. Puede que el mundo no sepa tu nombre, pero vas a ser conocido en el cielo y temido en el infierno. Así que pon las manos en tu corazón. Dios, acabamos de declarar hoy que vivimos ante una cosa, y esa es la cruz vacía del Calvario y la tumba vacía. Señor, gracias por cada creyente aquí. Dios, gracias por el sí en cada uno de sus corazones. Y Señor, te ruego por tu Espíritu que como un poderoso soplo sople sobre cada llama que se ha encendido en esta habitación para que esas llamas se conviertan en un fuego salvaje. Dios, te pido que nos provoques a vivir una generación más allá de este momento. Oro para que podamos mostrarle al mundo a un Dios que los amó tanto que envió a su único Hijo. Y Dios, oro por cada persona que está sala, que está escuchando el rechazo, las palabras desalentadoras o que necesitan rendirse. Ahora oro que silencies la voz del enemigo y levantes en ellos un fuego del Espíritu que diga: fui hecho para un tiempo como este y estoy viviendo para más que hoy. Y Dios, hazlo ahora mismo. Oro por la generación Z para que tú levantes en ellos un poderoso ejército que viva en oposición a solo vives una vez y ellos digan: no vivimos por la eternidad y desde la eternidad. Y oro que seamos fieles en llevar la batuta que se nos ha pasado en esta generación para que dejemos a la siguiente mejor que como la encontramos. Dios, te doy gracias porque esto no se hace por fuerza ni por poder, sino por tu Espíritu. Esto no se hace con mi mano izquierda o la derecha, por mi historia o mi trayectoria. No es hecho por mi pasión o mi celo, sino que es hecho por el poder de tu Espíritu. Nos rendimos a ti, Jesús. Volvemos a rendirnos a ti. Haz lo que tú puedes hacer. Dios, oro por ideas, por innovaciones que se levanten en este cuerpo, que traigan plenitud y esperanza y victoria y transformación al mundo para que tu gloria pueda ser vista y experimentada a través de las generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.